Es noticia la batalla legal en Guatemala para desmontar el acuerdo que convierte la nación en un tercer país seguro. La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala anunció que 2 recursos de amparo contra el acuerdo fueron presentados ante la Corte de Constitucionalidad. La idea es evitar que lo firmado el viernes pasado entre en vigencia y que los solicitantes de asilo que viajen hacia los Estados Unidos por Guatemala tengan que solicitar refugio primero allí. De hecho, el máximo tribunal del país había declarado ya que tal pacto era inviable. En esta parte del programa nos acompaña Jordan Rojas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Procurador, muy buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Idania. Siempre es un honor estar con la gran audiencia de NT24. Señor procurador, lo primero que quisiera preguntarle, ¿se ha conocido el texto del acuerdo que habría sido firmado la semana pasada? Sí, se hizo público ya la versión en español, pero hoy también tuvimos acceso a la versión en inglés, lo cual a primera vista hace algunas diferencias y estamos analizando también si pudiera darse que hay anexos que todavía no se han hecho público, lo cual sería aún más delicado, partiendo de que la negociación entre el gobierno guatemalteco y el norteamericano ha sido opaca, cero transparente y bajo la mesa, sin privilegiar los intereses de Guatemala. ¿Por qué el presidente Morales firma un acuerdo de este tipo, un acuerdo que compromete a Guatemala sin consultar a la Procuraduría, que finalmente es quien defiende los intereses del Estado? Y Daniel, lamentablemente el presidente de la República ya no tiene la legitimidad necesaria, está apenas 5 meses de entregar el poder. El próximo domingo 11 de agosto vamos a elegir quién será la futura presidenta o presidente del país, y sería lo mejor en aras de la gobernabilidad que una decisión de tal envergadura fuese tomada por el próximo presidente de la República. Pero él, supongo yo, que lo motivó congraciarse con el presidente Trump, así como lo hizo con el cambio de embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Fue el único país que le siguió la corriente a Trump en ese sentido. Y ahorita no podemos perder de vista que está en juego la posible reelección o no de Trump el próximo año. Y este tema migratorio es fundamental para su campaña electoral. Entiendo, como entendemos o como entiende mucha gente, procurador, que para el presidente Trump estos temas son muy importantes y tienen ese componente electoral. Pero, ¿qué gana el presidente Morales? Es decir, ¿qué gana Guatemala firmando un acuerdo de este tipo? Guatemala absolutamente nada. El presidente Morales seguramente está negociando algún tipo de impunidad. Recuérdense que él estuvo en un famoso almuerzo de gallina con loco, que fue un escándalo que trajo como consecuencia que el ex candidato presidencial Mario Estrada fuera capturado en Estados Unidos por temas ligados al narcotráfico, y entonces no se descarta cualquier cuestión en ese sentido que pudiera estar buscando él salir no manchado después del 14 de enero, que es cuando le toca entregar el poder. Guatemala pierde porque no hemos sido capaces históricamente de dar una vida digna acá, de salud, educación, vivienda, nutrición a los habitantes de Guatemala, y por eso salen miles de guatemaltecos en busca del sueño americano. Entonces no tenemos la capacidad institucional de dar condiciones de vida digna tampoco a los refugiados que nos manda Estados Unidos. Ahora, señor procurador Rodas, ¿por qué este acuerdo se hace inviable para ustedes? Ya que se ha conocido parte, aunque no se sepa si hay otros anexos desconocidos, ¿qué lo hace inviable? Bueno, la Convención de Viena establece claramente que no puede surtir efectos jurídicos cuando un Estado lo firma bajo amenazas. Y Trump fue categórico en las amenazas para la economía guatemalteca en torno a subir los aranceles a los productos guatemaltecos y poner impuestos a las remesas que más de 2 millones de guatemaltecos envían desde los Estados Unidos para fortalecer nuestra economía. Entonces, eso es un principio del derecho internacional público que recoge esta Convención de Viena, y hay otras ilegalidades que planteamos. Por eso, ante la Corte de Constitucionalidad, una ejecución de amparo. Y es más,
como ustedes bien planteaban, hace pocos días la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional y yo estoy convencido de que la firma por el ministro de Gobernación es una clara desobediencia y según nuestra ley esto da pauta a que sea destituido de forma inmediata e investigado penalmente también. Ahora, estos recursos que se han interpuesto, señor procurador, para que no entre en vigencia, para que no sea aplicado este acuerdo, ¿qué destino tendrán? Bueno, aquí en Guatemala la Corte de Constitucionalidad es la última instancia en ese sentido, pero si fuese desfavorable el fallo, nosotros sí vamos a acudir a la justicia internacional. Queremos dejar un precedente de que por más pequeño que sea un Estado, tiene que tener dignidad y que tiene que respetar su ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, porque no puede ser que nuestro presidente ponga de rodillas a todo un país por un interés meramente personal. Ahora, señor procurador, ¿está usted de acuerdo con aquellos que dicen, por ejemplo, que México también cedió a las presiones de los Estados Unidos para no afectar su economía? Bueno, sin duda alguna cedió, pero no cedió como el presidente Morales. Es decir, nosotros hablamos aquí que ni siquiera nos vendió, nos regaló, porque no hubo ninguna negociación en positivo. Como usted decía, Guatemala no gana absolutamente nada. Pudo haberse tenido una negociación digna de Estado a Estado, lograr TPS, por ejemplo, para los guatemaltecos que ya residen en Estados Unidos, para que el sueño americano siguiera siendo una realidad, pero es un pierde-pierde con esta imposición que la aceptó el gobierno de una forma sumisa, como aquí daña la soberanía. La soberanía es un discurso que se manejó por parte del presidente Morales cuando fue el tema de la CECI, que al fin logró su objetivo perverso de desmantelarla. Ahí sí era la soberanía lo primero. Ahorita la soberanía se les olvidó y totalmente cede a los intereses personales de Trump. ¿Ha habido algún pronunciamiento, señor procurador, por parte de algún funcionario del gobierno en relación a estos recursos que se han introducido? Bueno, que nos echa la culpa tanto a los que hemos puesto el amparo como a los de la Corte de Constitucionalidad que han fallado favorablemente en su momento, de que seríamos los responsables de cualquier efecto económico. Imagínense, cuando ellos no son capaces de dirigir el país de una manera transparente ni generar políticas de un desarrollo equitativo, entonces son muy pocos los sectores, solo el sector privado organizado ya también está quitándole su apoyo en ese sentido al gobierno porque se da cuenta de los efectos y a la larga esto provocaría un efecto boomerang para el mismo Trump porque provocaría más pobreza y más migración que la que él quiere evitar. Señor procurador, le hago esta pregunta. Viendo todo lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos meses en Guatemala, en este gobierno del presidente Morales, ¿cómo será recordado? ¿Cómo va a pasar a la historia el presidente Morales? Bueno, el presidente más mediocre de la historia guatemalteca, menos transparente, más demagogo, que no privilegió los intereses de Guatemala, y tenemos fresca la memoria hace 2 semanas que salió a luz un negocio que quiso hacer con el gobierno de Macri en Argentina de comprar 2 aviones innecesarios. Afortunadamente la Contraloría de Cuentas y la Corte le pusieron un alto. Entonces es un ensayo de error permanente. Él era un comediante de la televisión y de eso pasó a ser presidente y hoy estamos pagando la factura de ver que el Estado no es una escuela para ir a aprender. Pues quiero darle las gracias a Jordán Rodás, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Gracias, Procurador, por estar con nosotros la tarde de hoy. Gracias, Sidania. Yo soy el agradecido, muy amables. Igualmente, muy buena tarde.